Hola, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a desarrollar lo que significa interdiscurso y heterogeneidades enunciativa. Esta corriente materialista del discurso sostiene diversas cuestiones que se separan, se diferencian de las teorías que venimos transitando sobre el sujeto, el discurso, el enunciado, la enunciación. Desde esta perspectiva se entiende que todo discurso está atravesado por otros discursos, por otras voces, que significa que estas formulaciones de un discurso presente está formado en otra parte. ¿Qué significa esto? Que el interdiscurso puede ser estudiado a través de los efectos que produce en huellas, lapsus, olvidos, secuencias, regularidades que nos van a permitir como analistas acceder al factor interdiscursivo que todo discurso comporta. Entonces, para la clase de hoy presentamos el interdiscurso desde la mirada de Michel Pechet en un texto escrito en 1975 y editado en Argentina en 2016, y las heterogeneidades habitadas de Otis Rebus, que escribió en 1984. Dividimos la cuestión en dos ejes. Por un lado, el uno es desnaturalizar la homogeneidad discursiva que se presenta como evidente al garantizar la unidad autoral del sujeto de la enunciación como un yo narrador, como un yo protagonista, como un sujeto dueño de su decir, y producir un análisis de las heterogeneidades enunciativas como efecto de un proceso de intervención en el material textual, desde la perspectiva materialista del discurso mediante las nociones de interdiscurso y heterogeneidades enunciativas. El eje 1 tiene que ver con las concepciones de discurso y sujeto enunciador desde la perspectiva idealista y materialista del discurso, principalmente de las nociones de Michel Pechet. La categoría de interdiscurso, debido a que la relación que nos interesa es entre discurso, que habita a todo texto, a todo discurso, a todo enunciado, y no la relación de por sí ya dada de antemano, como si fuese que el sentido y la relación se produce en un mismo discurso. Entonces, vamos a tener en cuenta la categoría de formación discursiva, la concepción fundamental para comprender la configuración de sentido y de significación, la categoría de los olvidos postulada por Pechet a modo de aproximar al análisis del discurso, y las nociones de preconstruido, es decir, las construcciones discursivas que resultan anteriores y exteriores a una secuencia dada. El eje número 2 parte de las concepciones de la complejidad enunciativa que advierte la inscripción de otros sujetos, de otras voces, en el hilo del discurso que lo postula Otis Rebus. Se contemplará la categoría de heterogeneidad mostrada en el modo marcado de referencias que presentan la costura visible en el discurso, que nos permiten comprender esas voces que hablan, se callan, polemizan, se mantienen a distancia, según lo postulado por esta autora. Entonces, en el primer eje es de desmontar el discurso al interdiscurso. Al tratar la emergencia de lo discursivo, desde la perspectiva de Pechet, se considera que la lengua constituye la base sobre la cual se genera el proceso discursivo. Pero en el estudio se articula con los procesos lingüísticos de la teoría de la ideología althuseriana y de la teoría del sujeto del psicoanálisis lacaniano, para lo cual se afirma que la concepción de discurso no recae en un principio en la figura del sujeto consciente, en la medida en que la conciencia está ideológicamente estructurada y constituida por signos. Esto es según Gadet y Pechet del texto del 84. Este es el punto central que nos convoca a interpelar la concepción de sujeto enunciador y destacar los síntomas que manifiestan la forma sujeto-yo y de las diferentes voces que se pronuncian en determinado discurso. La perspectiva impulsada por Pechet refiere a la enunciación como un ritual ideológico que reclama reconocimiento del yo que enuncia, y que en él opera el desconocimiento como si el yo se constituye en la enunciación y solo en ella preexistiera, estuviera ya dado y fuera evidente. Según Pechet, este es el punto preciso en el cual se vuelve necesaria una teoría materialista del discurso, delimitada por esta evidencia de la existencia espontánea del sujeto como origen y causa de sí mismo.
Aclara Pellet que la evidencia del sujeto como único, irreemplazable, idéntico a sí mismo, resulta de la evidencia del yo, soy el único que puede decir yo, y que oculta en ese mismo enunciado el hecho que el sujeto es de siempre un individuo interpelado en sujeto. Esto es con la referencia a lo expuesto por Althusser entre la ideología e individuo, cómo ese individuo fue interpelado históricamente en sujeto. Y hasta el momento de estos estudios no se había cuestionado esta figura, este dislocamiento de individuo a sujeto y de golpe sujeto de la enunciación, sujeto del enunciado. La teoría materialista del discurso se comprende en la delimitación del yo, que convoca a otras voces que lo habitan, a las cuales se circunscribe haciéndolas hablar o callar en el acto de su decir, lo que implica una condición y contrapartida necesaria de sujeción, sujeto, sujetado, al orden del decir del discurso, lo que puede y debe ser dicho. Esta perspectiva teórica sostiene que los sentidos puestos en juego en la formulación discursiva no resultan de la relación entre el yo y su discurso, sino las relaciones entre discurso, ya que el sentido proviene de una relación. El sujeto del discurso queda a su vez sujetado a la formación bajo el olvido de los trazos que lo designan, lo que vislumbra la aparición de ese yo imaginario. Pellet tiene una teoría que se llama formaciones imaginarias, donde esas formaciones imaginarias son sostenidas desde un lugar en ese proceso, ¿no?, de la comunicación, donde la figura A y la figura B se imaginan un lugar de producción de un enunciado, pero esto sucede en el nivel del imaginario. No tiene que ver con lo concreto, con lo real, con lo ideal que sostiene que el sujeto es dueño, productor y elector del discurso que pone en juego. Hacia el interdiscurso, ¿cómo sería esta teoría? ¿De qué trata? Considerar el interdiscurso como el resultado del complejo condominante de las formaciones discursivas, donde el funcionamiento de la ideología interpela a los individuos como sujetos de su discurso. Este proceso se desarrolla en el complejo de las formaciones ideológicas, específicamente a través del interdiscurso intrincados en ellas. El interdiscurso, en tanto discurso traverso, atraviesa y conecta entre sí los elementos discursivos construidos por el interdiscurso en tanto preconstruido, que provee de alguna manera una materia prima en la cual se constituye el sujeto como sujeto hablante junto a la formación ideológica que lo sujeta. Entonces, el término interdiscurso se detecta mediante el cuerpo de huellas, materialidades discursivas, exteriores y anteriores a la existencia de una secuencia dada, en la medida que esa materialidad interviene para constituirla. También constituye un estatus epistemológico análogo a los conceptos de inconsciente e ideología. Es decir, que el interdiscurso no es observable sino a través de sus efectos. ¿Cómo puede ser observado esto? Mediante lapsus, olvidos, equívocos, de las huellas que dejan las heterogeneidades constitutivas, preconstruidos, y que a nivel del intradiscurso, el interior del texto podemos decirlo, se puede percibir los efectos que deja el interdiscurso. ¿Por qué nos interesa esta concepción de interdiscurso a nivel analítico? Porque en realidad no podemos decir en una secuencia, en un texto, en una publicación, en una materialidad textual u oral, esto es el interdiscurso. El interdiscurso es una forma, una noción analítica que no se puede ver, pero sí que nos permiten analizar. Entonces, este carácter constitutivamente heterogéneo del discurso remarca que toda secuencia discursiva contiene elementos del exterior constitutivo y que sus efectos son observables en esas instancias discursivas, en este caso el intradiscurso. Lo podemos ver a través de las huellas, trazos o resonancias en los textos producidos en una coyuntura determinada. La condición esencial de producción e interpretación de una secuencia no se inscribe en la esfera individual del sujeto psicológico. Ella reside, de hecho, en la existencia de un cuerpo sociohistórico de trazos discursivos que constituyen el espacio de la memoria de la secuencia. Postular un análisis del concepto pelletiano de interdiscurso lleva a la distinción entre una instancia de formación
que determina aquello que puede y debe ser dicho, y una instancia de formulación, susceptible, sobredeterminada, en ese juego de movimiento retórico argumental. Cada nueva formulación convoca de manera constitutiva elementos significantes y de sentidos que provienen de lugares heterogéneos. Se entiende por formación a la instancia de la producción de un texto en la medida en que ésta se manifiesta en una coherencia visible y horizontal de los elementos formados. Esto es según Curtin. Asequible a la reflexión y que hacia el interior conlleva un haz complejo de relaciones en un sistema de formación definido como un nodo en la red. Esto según Foucault. También esta teoría va a hablar sobre los olvidos del sujeto. No tiene que ver con un olvido de esquecimiento, un olvido con respecto a lo que no se recuerda, sino con un olvido de lo que no se sabe. Entonces, siguiendo la perspectiva de Piaget, divide en olvido número 1, olvido número 2. El primero, en cuanto al sujeto olvida desde la cual posición enuncia con respecto a lo que afirma, con lo que cree, con lo que produce su sentido, que tiene que ver con la formación discursiva, ideología, inconsciente, interdiscurso, exterior constitutivo, lo que está fuera, sobre, en el exterior. Son zonas inaccesibles para cualquier sujeto hablante o oyente, lo que en la línea de Autier-Rebus, como vamos a ver, se propone como heterogeneidad constitutiva. El olvido número 2 tiene que ver, por lo cual el sujeto hablante apela a otras voces y a otros discursos del interior de su formación discursiva que lo domina. Es decir, que se encuentra en el orden interno del discurso, en el cual se las contempla o incluyen como sistemas de enunciados, formas, secuencias, zonas discursivas marcadas por recursos tipográficos o por voces mantenidas a distancias como referencia, alusiones, ironías, entre otras formas del decir, lo que en Autier-Rebus será interpelado como heterogeneidad demostradas. Estas pueden estar marcadas o no marcadas, que involucra a otras voces, a otros discursos en el hablar mismo de la secuencia que podemos estar observando.